colocar la necesidad de establecer los instrumentos para ella. Por eso recordarle al gobierno que ojalá prontamente podamos tramitar algunas leyes que estamos a la espera de las mismas, como por ejemplo la Ley de Desarrollo Rural. No podrá haber paz, señores senadores, mientras que no transformemos el sector agrario colombiano. Necesitamos para él una política de Estado. El escenario de la guerra ha sido principal y fundamentalmente el sector rural del país, de donde deviene la subversión, de donde se genera también la delincuencia común por el hacinamiento urbano, el desempleo y todas las consecuencias letales de que el sector primario colombiano no se desarrolle. De tal manera que la cabalgadura de la que hablara el Quijote de la Mancha para el país en torno al tema de la paz será la política para el sector agrario, señor presidente, y el Partido Verde reitera su fe en el proceso que se inicia y la esperanza fundamental en que lleguemos por fin a tan anhelada meta. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto.